memardos increíbles. Gracias, Clau. Y sin otro particular, le damos la bienvenida a Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara Baja. De la Cámara Baja. ¿Está bien? La Cámara de Representantes. Sí, la Cámara de Representantes, Baja, la Cámara de Diputados. Pero quiero pero pará, darle... ¿es despectivo de la Cámara Baja? Porque yo puse eso en el guión. Es despectivo con respecto a los lores de la patria, que son los senadores, entonces los representantes se sienten ahí un poquito medio cuando dicen Cámara Baja, pero... Claro, porque la historia Cámara de la era esa, Representación. que los lores iban arriba y Claro. el the common people abajo. Pero cualquiera de los nombres senta bien, se entiende clarito. Pero Hay que mantener las dos cámaras, ya arranco con hachazo. ¿No? Creo que no. Y Hay que mantener la Cámara de Representantes y sí, eliminar el es la más Senado. representativa. Y hay Porque una es federal. posibilidad... Es porque la más presente en los diferentes departamentos, las diferentes realidades de los territorios, ¿no? Me parece que habría que fortalecer ahí, bueno, pero es una agenda de reforma política que todavía está lejos en la penillanura suavemente ondulada que es nuestro sistema político. Sebastián, Me interesa. te estuviste batiendo a duelo ayer, tanto en Twitter, en Fácil Desviarse, con Juan Martín Rodríguez. ¿Estuviste Con en Delgado, cruzadas sí. picantes? O sea, te Más agarramos peor que en tu nosotros, prime. o sea, más peleador que nosotros. Sí, bueno, contexto para quienes no han venido siguiendo, lo que ha sucedido es que el gobierno del Frente Amplio ha convocado un diálogo social para discutir las reformas vinculadas a la seguridad social, hacia una nueva reforma de la seguridad social, y tanto el Partido Colorado, Partido Independiente y Partido Nacional, y Salle tampoco, y Entidad Soberana, me enteré ayer que tampoco participará, han decidido no participar, ¿no? Y Sebastián ha salido muy fuerte respecto a eso. ¿Cuáles son tus principales críticas respecto, sobre todo, a la no participación del Partido Nacional y Partido Colorado? Mira, Marcos, ayer cuando vi la conferencia de prensa de Delgado, nosotros veníamos trabajando en otra agenda para esta semana porque habían otros temas y la verdad que me sorprendió los argumentos que dieron tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, y por eso escribí, tampoco lo pensé mucho, ni siquiera el equipo lo vio, lo escribí yo directamente en la computadora. Y no esperaba tanta repercusión. Pero sobre todo me parece que es una señal jodida que dieron. Es decir, es como desconocer el gobierno, ¿no? Porque lo único que estaba claro que iba a hacer si gobernaba el Frente Amplio con respecto a la reforma de la calle, la reforma jubilatoria de la calle, era armar un diálogo social. Bueno, al diálogo social les presentaron un documento, se lo presentaron partido por partido e incluso estaban medio que conversados ya los nombres que iban a ir, y 2 días antes de que arranque aparece esto de los dos principales partidos de la oposición. Ahora yo estaba hablando con Salle, justo teníamos sesión extraordinaria de la Cámara y le pregunté, ¿pero vos vas a ir o no? Y dice, bueno, vamos a ver, porque tampoco es que queremos dejar el lugar vacío. Sí, no tengo otro. Pero te hago una pregunta para ubicarnos. Diálogo social es el nombre comercial de Es un proceso. la charla que van a hacer. Es un proceso de trabajo que va de acá hasta abril del año que viene. Por eso, pero va a ser una asamblea periódica entre ciertos actores, digamos. Sí. Y de la parte de la sociedad, ¿quién va a ir? Bueno, está el PIT-CNT, van a estar las organizaciones de jubilados, también están evidentemente las cámaras empresariales. Un poco es similar, pero con otro nombre, a lo que hizo el gobierno de la calle con la comisión de expertos, aquella que hacía funcionar Saldain, y que de alguna manera tenía como una metodología de trabajo. Esto es lo mismo. Por eso, Y está y en renombrada, digamos. ¿Cada cuánto se va a juntar? Creo que va a ser una cadencia semanal de trabajo con tiene como diferentes ejes programáticos, ¿no? Está protección a la infancia, sistema de cuidados, jubilaciones y hay otro eje que ahora no me acuerdo. Y bueno, tendrá una mecánica semanal de reuniones internas y luego actividades, ¿no? Cada actor que está ahí, invitado, está ahí por algo y lleva sus insumos, lleva sus propuestas, llevará las cosas por escrito, se discutirá, pero nada del otro mundo. Me pareció como tremendamente lo que fuerte la señal de decir, no, acá no vamos. Lo que te decía ayer Juan Martín era, bueno, ustedes háblenlo y después cuando terminen ahí discutimos que sí, que no, o sea, como vamos a discutir, pero cuando terminen de discutir ahí. Yo entendía que los argumentos, porque hubieron como dos clases de argumentos. Primero era
los partidos estamos subrepresentados. Y porque el Partido Nacional tiene 1 y el Frente Amplio 3, ¿no? Bueno, pero si contate, Partido Nacional 1, Partido Colorado 1, Cabildo Abierto 1, Partido Independiente otro más, y eventualmente Más las el de Salle. organizaciones. Sí. Bueno, ahí el Frente está en minoría con respecto a los otros partidos, pero no se va a votar nada ahí. Claro. Es un espacio de discusión, es un espacio para discutir temas recontra importantes como el cambio tecnológico, el No se vota financiamiento. nada, no se votan ni insumos ni siquiera, no se elabora un documento de Pero insumos. todos los insumos, imagínate, Marcos, que el Partido Nacional presenta un insumo, ¿no se va a votar incluirlo en la nómina? O sea, ¿o no se va a no se va a votar acordar que pase al documento, a la carpeta de trabajo? No se va a votar gran cosa, se votará en el Parlamento después. Claro, pero por ejemplo, en este diálogo de la seguridad social, el Frente Amplio propone franjear, reducir la edad jubilatoria, ponerle, mantener en 65 a los oficinistas, pero luego en actividades más de riesgo 60. Bajarlo a 60. ¿Tá? El Partido Nacional va a estar en contra, ya sabemos, el Frente Amplio lo va a proponer, ¿no? ¿Qué pasa del diálogo social al Parlamento de eso? Y bueno, se pasará, obviamente, en temas de seguridad social, quien tiene iniciativa particular es el Poder Ejecutivo, mandará y luego los partidos votarán lo que entiendan necesario en el lugar donde se vota de un sistema democrático, que es en el Parlamento. Pero durante el diálogo... No, yo no creo que no, pero aparte esa era es el primer set de argumentos, digamos, del Partido Nacional. El otro era, este tema está laudado. No, pero... Y entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con la crítica del formato o con la crítica del contenido? Entonces, me pareció que era un poco inconsistente ahí, ¿no? Respecto a la crítica del formato, a mí me interesa bien saber cómo funcionaría este diálogo de la seguridad social, porque ellos critican la representatividad. Vos, ante eso, respondés que no se vota nada. A mí no me queda claro qué es entonces el insumo que se manda final. O sea, porque si hay un proceso de discusión, se reciben organizaciones... el Partido Nacional dice, quienes representamos a toda la sociedad somos los partidos políticos y no las organizaciones de la sociedad civil, que también representan, pero parcialmente, ¿no? Que eso es otra discusión igual para dar, pero está. Sí. No me queda claro qué es lo que pasa al Pleno después, ¿no? No, a ver, este proceso de diálogo va a mandarle algo al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, de la misma manera, ¿te acordás que hizo la Comisión de Expertos? Primero hizo un anteproyecto, se lo mandó un diagnóstico primero, luego un documento de anteproyecto, por eso se llamaba anteproyecto, era medio raro, y luego el Poder Ejecutivo decide, con la firma de los ministros, qué mandar. Claro. Y luego en el Parlamento están representando todos los partidos, desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, los principales partidos de la oposición están todos ahí. Ahí verán qué votarán y qué no, y el gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces... A mí me sorprendió un poco el tenor de los argumentos y después lo otro que, reitero, decir, este tema ya está laudado como se escribió en piedra y no lo cambia nadie más. ¿Por qué? Porque lo aprobó el gobierno anterior y hubo un plebiscito y el plebiscito no alcanzó la mayoría. Me parece que sentar ese precedente o ese argumento para temas de seguridad social en un momento de cambio tecnológico acelerado en el mundo es descabellado, ¿no? Sí, como si los allanamientos nocturnos no se hubieran vuelto a discutir luego de que la ciudadanía lo haya laudado. Total. De todos modos, es verdad que te deja abierta la puerta a determinada autocrítica del Frente Amplio de, bueno... al Frente Amplio y tal vez a todo el sistema político, ¿no? O sea, estamos hablando de que el único candidato que apoyó el plebiscito, que sacó 40% de los votos, tuvo 1% o 1,5% que fue Salle. El 98,5% de los votos válidos, emitidos, positivos a un candidato presidencial... o sea, eran a candidatos que no apoyaban la reforma impulsada por el PSNT. Aún así, 40% de la gente votó esa reforma. Claro, sí. Y ahora, el propio sistema político no se está pudiendo poner de acuerdo para generar una reforma que contente o que pueda canalizar a través del sistema político una síntesis. Entonces, ¿no le cabe cierta autocrítica al Frente Amplio en cómo llega... dividido en el plebiscito y en cómo llega sin poder tener a la oposición adentro? Sí, cabe la autocrítica, pero aparte también se genera esa idea de que
estos temas son de discusión permanente, ¿no? Porque para una sociedad como la nuestra, que no crece poblacionalmente, que la gente tiene una expectativa de vida cada vez mayor, es evidente que esto, incluso con los datos del censo que tenés, con los datos de pobreza infantil, con los datos de desfinanciamiento de todos los instrumentos de seguridad social, tenés que discutir esto a cada tanto. Y el Frente Amplio no pudo llegar a una síntesis. Yo creo que ahí primaron argumentos de corte táctico, ¿no? Decir, bueno, esto jode o no jode el proceso electoral. Unos decían que sí, otros decían que no. Y después la cuestión de decir, esto nos puede llegar a atar de manos en cuestión de si somos gobierno. Yo creo que se entreveraron como 3 o 4 conjuntos de argumentos, pero siempre nos cabe la autocrítica porque evidentemente nosotros fuimos divididos a esa propuesta de plebiscito, y el Frente Amplio tiene que tener unidad de acción dentro de todas las tribus, digamos, dijera el Boca. Hoy leí un artículo en la diaria. Las tribus y tolderías que habitan dentro del Frente Amplio, bueno, tienen un norte. Para el plebiscito, la verdad que no pudimos llegar a una síntesis. Esa es la realidad y nos cabe la autocrítica, sin duda, en un tema que divide, evidentemente, sobre todo con relación a los trabajadores, con relación a los empresarios, con relación a cuál tiene que ser el rol del Estado a la hora de financiar determinados instrumentos de seguridad social o no, ¿no? Y ahí meto caja profesional, caja militar, etcétera, etcétera. Una breve pregunta respecto a caja profesional. ¿Por qué ingresa por diputados si no tiene mayoría parlamentaria? Porque había que hacer ahí el mayor desgaste de generar el acuerdo. Acá siempre hay 2 teorías, ¿no? O 2 bibliotecas. Los senadores te dicen, pero me traes algo a tapa cerrada. ¿Por qué? Porque yo ahora si modifico las cosas, vuelve a la Cámara donde no tengo mayoría. Y lo que entendió el Poder Ejecutivo al mandarlo por diputados era, bueno, nos faltan 2 votos, no es tampoco una cosa imposible, finalmente se logró. Y aparte es un ejercicio, digamos, una previa, un preliminar de la ley de presupuesto que también va a ingresar por diputados. Y lo que nos obliga a trabajar 2 veces, porque seguramente en el Senado le van a meter cambios y volvería a tercera Cámara nuevamente a diputados, donde el Frente no tiene mayoría, para votar por sí o por no. Entonces nos obliga de alguna manera a medir si teníamos capacidad de generar algún tipo de acuerdo, y creo que hasta ahora ese tema de la caja profesional y la rendición de cuentas lo sorteamos bien. Bien, te hago una última consulta respecto al tema anterior que me quedó pendiente, de la decisión de esto que es la coalición, la ex coalición. Bien, me gusta más. 2 preguntas te hago. Una, ¿considerás que la ex coalición, considerás que la oposición está siendo una oposición irresponsable? En algunos casos creo que se están pegando codazos para ver quién le pega más al gobierno y al Frente Amplio. Y se tratan de diferenciar, decir, mira, yo le doy duro a por eso soy el verdadero exponente de una oposición fragmentada. Yo lo que veo es fragmentación de la oposición. Por un lado está la agenda de Ojeda, por otro la de Pedro Bordaberry, una parte del Partido Nacional tiene una agenda, Cabildo tiene otra, y lo que no veo es unidad de acción. ¿Delgado le está haciendo seguidismo a Ojeda? Espero que no. Espero que no, porque me parece que en definitiva el Partido Colorado es donde hay una interna, donde hay liderazgo mucho más disputado entre Pedro Bordaberry y el secretario general Ojeda. El Partido Nacional ya parece haber laudado su discusión interna eligiendo a Delgado como presidente del directorio. Entonces hay una voz que es la voz partidaria. Evidentemente luego está la calle Pou, que es el líder político y el referente político de todo el nacionalismo, pero el presidente del directorio es Delgado. Yo creo que si Delgado le hace el 2 a Ojeda, me parece que vamos a tener un tiempo de tempestades en el sistema político. Y la última pregunta que me queda sobrevolando, porque los únicos que participarían de esto es Cabildo Abierto, ¿no? Y Cabildo Abierto que ya te viene de votar la rendición de cuentas, Cabildo Abierto que es el único que se desliga y que va a participar del diálogo de la seguridad social, y uno pensaría, ¿cuánto puede llegar a durar esta luna de miel junto a Cabildo Abierto, no? Y uno que ya ha visto cómo trabaja Cabildo Abierto, cómo trabajó en el oficialismo, también se pregunta qué pide a cambio Cabildo Abierto, ¿no?
Sí, mirá, pero otros temas no votó y fue durísimo lo que dijo Cabildo o los representantes de Cabildo que yo escuché en el Parlamento. Con el tema caja profesional, nada. Con el tema eutanasia no van a votar, ¿no? Por lo que entendí, y creo que eso va a estar muy firme. Y otros temas también van a ser un cuestionamiento, el cuestionamiento más ideológico, si se quiere, es el de Cabildo. Yo lo que tengo entendido que por la rendición de cuentas y por otros aspectos no hay nada a cambio. Lo que ellos dicen es, fuimos maltratados por la coalición republicana, no nos convocan ni a las reuniones, y lo dijo el propio diputado Perrone, ¿no? Me he reunido más veces con el ministro de Economía actual que con Azucena Arbeleche. O sea, nos están tratando de manera diferente. Y hay otro tema, te agrego otro tema que ahí sí coincido con la agenda de Cabildo, yo particularmente, que es esa preocupación por el terrible endeudamiento de la gente, de los hogares, que están decenas de miles en el clearing. ¿Y qué pasa? Cuando estás en el clearing no accedes a los mercados de crédito formal y le vas a pedir a los prestamistas individuales, claro, que es un tema de seguridad, de convivencia, de derecho de los deudores. Vamos a meter un proyecto en ese sentido de derecho de los deudores dentro de poco por Cámara de Diputados del Frente Amplio. Y uno de los temas es esa preocupación. ¿Y lo están haciendo junto a Cabildo Abierto? No, lo hacemos nosotros, pero ya sabemos que algunos temas coinciden. Por ejemplo, nosotros no vamos por el concepto de deuda justa, que era lo que juntaron firma ellos. Pero nos preocupa que más de 1 millón de laburantes, de jubilados, de gente que no tiene un empleo formal, no pueda acceder a un crédito en una cooperativa, en Hábitat, en Redpago, en donde sea. Pero no van por el tema de deuda justa, pero tocarían eso del máximo de interés posible, porque es preocupante y hasta ahora, si corregime si me equivoco, la deuda justa para que no incurrir en usura es un promedio de lo que presentan todos los actores financieros aprobados por el Banco Central, eso más un 20%. Los niveles son disparatados, porque muchas veces la gente termina pagando por intereses y por recargo muchísimo más de lo que pidió en su momento. Entonces, eso ahí hay una... Bueno, la EUDELAR sacó un muy buen instrumento para comparar créditos. Ahora si lo encuentro, Nico, te lo paso, pero hacían como la lista de los intereses y tenías, creo que el primero, y no pone plata pero podría, era ANDA, o sea, el que hacía los créditos más convenientes. Y último, que más que lo triplicaba, creo que era 4 veces eso, microfinanzas. Y entonces, claro, la gente que no va a poner y no vamos a aceptar, yo no aceptaría de usureros un coso, así me tenga que morir fundida. Y no van a hacer deuda justa, pero van a tocar eso de que no puede ser que te saques un préstamo a 120% de interés. Las tasas tiene que haber, por parte del Banco Central, una media, que es lo que establece ahora, entonces le dan un poquito para arriba, que fue lo que dijiste vos, Fernanda, y cada uno se puede estar dentro de esa banda de flotación, digamos. Nosotros vamos por tratar de mejorarle la situación crediticia a los que están endeudados y en el clearing. Entonces, que haya, primero, mecanismos para que puedan ponerse al día. Para refinanciar esas deudas. Perdonar moras, recargos, intereses abusivos, sobre todo cuando vienen de estas tasas disparatadas. Y después también una cuestión relacionada a que la gente se endeuda por algo, se endeuda porque la jubilación o el salario o el ingreso ocasional que recibe por su laburo no le da. Entonces también eso va aparejado a una discusión que está contenida en el ajuste salarial, digamos, que empezamos ahora una nueva ronda de salarios. Es integral el tema. Parches al hecho de que no ganamos lo suficiente. Correcto. O sea, los hogares tienen un ingreso que está planchado y muchos uruguayos y uruguayas no llegan a tener una canasta completa, digamos. Entonces la gente labura en decenas de cosas, se endeuda, va corriendo de atrás. Hay una cuestión que Cabildo dice, decir, bueno, y las deudas con organismos públicos, bueno, me parece que también eso está bueno. Por ejemplo, cuando debes en cuestiones relacionadas, por ejemplo, el BPS, por ejemplo, también nos preocupa y vamos a hacer un proyecto con los monotributistas o con la gente que tenía una microempresita o un micro MIPE, dejó de pagar en su momento y ahora es imposible que reabra la empresa. Bueno, también vamos a generar un proyecto para ese tipo, aparte dentro de esa preocupación general que es el endeudamiento que tienen las unidades productivas y las personas en este país.
En el chat están pidiendo... última cosa, sí, no, dale. porque se habla como, muchas veces habla de créditos y bueno, y tal, y financiamiento y líneas de cosas, y está bueno como decir claramente que los países, las empresas, la gente con mucho capital se endeuda para invertir, se endeuda para hacer crecer su cosa. Después está la gente que se endeuda para pagar la comida, para pagar la luz, para pagar Un remedio. los remedios, la operación, no Un perder el viaje, auto, sí. un viaje. En el mejor de los casos. Es un mejor Sí, de los sí. casos. Pero claro, o sea, hay que parar el sistema de que no puede ser que haya que vivir de atrás, de correrla de atrás para vivir. Sí, sí. En el chat están pidiendo dos cosas. Una, chicos, pongan like, por favor. Somos 528, faltan ahí por lo menos 100 likes. Y en La gente segundo que mira lugar, de la tele nos hace eso. nos están pidiendo que Sebastián Valdomir nos cuente con qué fuerza viene el Frente Amplio, qué viene a proponer este año en la rendición de cuentas el Frente Amplio, qué transformaciones se vienen a nivel del Frente Amplio, rendición de cuentas y pauta salarial. Más que nada, que yo creo que es en donde se van a ver medidas de, bueno, en una economía que viene creciendo a 1% hace 10 años, en un país con 30% de niños pobres, venimos de 5 años en donde 3 y 8 meses cayó el salario real. Bueno, ganó el Frente Amplio, ganó con un planteo crítico hacia la política económica de la calle Pou. ¿Qué de diferente va a ser el Frente Amplio? ¿Con qué fuerza? ¿No? ¿Qué se viene de nuevo? Son, creo, Marcos, tres cosas. Primero, que vamos a tener un manejo mucho más responsable de las finanzas públicas, más transparente, mucho más ajustado a las necesidades del pueblo real, digamos, de la economía real de los hogares, y por eso va a haber un fuerte énfasis en las políticas sociales, digamos. Infancia, salud y vivienda van a ser prioritarias, ¿no? Junto con educación, que es el paquete donde vos de alguna manera le movés la aguja a la economía de los hogares, ¿no? A los 25.000 pesistas, a la gente que vive de su ingreso y que además la viene corriendo atrás, como vos decías, sobre todo luego de la pandemia. Las tres franjas de la negociación, los tres lineamientos para la negociación colectiva establecen de que va a haber un aumento de entre el 2,5% y el 3% por encima de la inflación para los salarios más bajos. Hay una segunda franja que para mi modo de ver es muy grande, porque va entre los 60.000 pesos y los 140 o entre los 45 y los 160, algo así, que también tendría un reajuste a la alza, y después los salarios más altos dependiendo de la evolución de la inflación. Lo que vamos es a priorizar los ingresos de los trabajadores que están en la franja más abajo de salario nominal. El típico mecanismo de pinza que logró... Sí. Con una cláusula que es, bueno, si pasa algo con la inflación, que por ahora viene contenida, sobre todo por eventos externos, ¿no? Bueno, que hayan como mecanismos de descuelgue y reajuste automático. Pero el presupuesto, que es lo que empezamos a debatir a partir del 23 de agosto, lo que tiene también, además del acompañamiento de la nueva ronda de salarios, es un fuerte énfasis del presupuesto público para el gasto público social, lo que tiene que ver con infancia, que es, creo, el consenso que tienen todos los actores políticos y los actores sociales, de que vos no podés tener futuro cuando tenés 1 de cada 3 gurises en un hogar bajo la línea de pobreza y con nivel de insatisfacción de derechos básicos, y eso implica también darle mucho énfasis a quienes sostienen a esos gurises, particularmente sus madres, ¿no? Que puedan incorporarse al mundo del trabajo, que tengan capacidad de mandar a los gurises a un CAIF, a una escuela de tiempo extendido, a una escuela de tiempo completo, para que de alguna manera puedan tener la capacidad de arranque, y luego veremos cómo fortalecemos a esas trabajadoras para que puedan insertarse a un mundo de la autonomía laboral, digamos. Te iba a preguntar eso mismo, ¿cuáles instrumentos van a utilizar o van a implementar para potenciar esa baja de un país que tiene bajos niveles de pobreza, pero una brecha entre pobreza general y pobreza en la infancia muy grande? Transferencias. Acá el Frente no se maneja de decir, bueno, no hay que darle transferencias directas a los hogares. Va a haber un componente de transferencias directas a los hogares más pobres.
Tiene que haber también un componente de fortalecimiento desde el punto de vista de las prestaciones que van directamente a hogares que tienen gurises a cargo, ¿no? Asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social para aquellos hogares que tienen de alguna manera necesidad de tener un aporte directo de recursos monetarios por parte del Estado. Y después, además, todo un componente educativo que es ampliar de manera importante la oferta de que los gurises están 8 horas o la mayor cantidad de horas en un ámbito protegido, ya sea desde el punto de vista educativo, sanitario y de la alimentación, porque ahí hay instrumentos que van desde el CAIF a los clubes de niños, a los centros juveniles para los gurises un poquito más grandes, pero después escuelas, liceos y UTO de tiempo extendido que puedan tener ahí un tránsito mucho más protegido de sus horas diarias, digamos, en un centro educativo. ¿Hay un estimativo de cuántas escuelas o liceos de tiempo extendido se van a generar? Sí, eso lo estaba preparando justamente un plan, un documento inicial de discusión presupuestal que viene de ANEP, que habla, bueno, de duplicar la cantidad de las escuelas que hoy nos dejó el gobierno pasado, pasar exactamente un 100% aumento de la cantidad de escuelas de tiempo extendido o con algún mecanismo de mayor presencia de tiempo escolar institucional para esos gurises. Sí, bueno, en ese sentido me acuerdo cuando el año pasado entrevistamos a Lucía Topolansky, nos decía que también a ella se le ocurría que podría existir un tipo de centros que 24 horas. Que fuera 24 horas, pero más como para la familia entera, para la madre, para o sea, poder dejar al niño, pero poder ir y preguntar cómo se hace una receta o cómo puede solucionar algún problema doméstico, una cosa que funcione más como punto comunitario. ¿Eso también está en desarrollo? ¿En qué está eso? Tiene que haber un acompañamiento muy fuerte, sobre todo de las duplas que acompañan a las madres en los primeros años de vida de los gurises. Yo creo, me imagino fortalecer mucho lo que era Uruguay Crece Contigo, los 1000 días de igualdad, el proyecto aquel que tenía la Intendencia de Canelones para darle a los primeros 3 años un acompañamiento a esa criatura, pero también a esa madre, que es el apoyo que vos decís, ya sea para sacar un documento, para sacarse un carnet de salud, para sacar un documento como el libre de buena conducta judicial, decía, todo ese tipo de documentos que te piden a la hora de presentarte a un laburo o a un llamado público, a un llamado privado, bueno, apoyar a eso, y me parece que también tiene que fortalecerse mucho la presencia, a través del MIDES ni que hablar, de las duplas que hacen acompañamiento de los primeros años de vida de los gurises, y sobre todo las madres, ¿no? Bueno, y tuvimos también acá, vos no estabas, pero nos mostraron un proyecto que era que utilizando ya los datos que ya tiene el Estado a través de una inteligencia artificial, digamos, puedan predecir qué niños antes de que nazcan vayan a tener la tarjeta de beneficios para que les llegue a tiempo, para que les llegue a todos los que necesitan. Hay un plan de empezar a integrar toda esta cantidad enorme de datos a la que ahora accedemos porque exponencialmente se avanzó tecnológicamente para poder implementar mejor las políticas públicas. Sí, eso ¿Quién está a cargo de muy eso? aceleracionista eso, ¿eh? Sí, bueno, si Terranova si nos van a dominar los robots, que por lo menos sirva para que Para algo. lleguen las transferencias a quien le tiene que llegar. Socialismo de plataformas. Pero se aparte, llama eso. fíjate, Me nosotros encanta. le ponen una caravana a cada una de las 16 vacas. millones de vacas que hay en este país. Y las traqueamos, Y- supuestamente, salvo las de conexión ganadera. Esas no están. Sí. Pero, por ejemplo, nacen 30.000 gurises por año. Es imperdonable que vos no sepas, bueno, en qué hogar, qué características tiene esa madre, cuántos hermanos tiene, qué tipo de ¿Quién está a afecciones. cargo de que Eso debería ser AGESIC, jugar a Mides. función, me parece, sobre todo Mides, pero particularmente INAU, lo que tiene que ver con OPP, con que sistematiza muchos datos. Bienvenido a GESIC si también genera articulación de datos de todas las bases que tiene el Estado. Pero obviamente que ahí hay un debe, porque imagínate lo que pasó con el INE, ¿no? El INE, que es la agencia estadística oficial de este país, cambiaron la metodología y nos pasamos de 9% a de un 17% 17 o de 18% de pobreza infantil a un 33%, por un cambio metodológico. Sí. Y esto el gobierno pasado lo sabía y no anunció el nuevo dato hasta
o no se anunció Bueno, hasta que inició el nuevo periodo. Bueno, pero es igual, salvo capaz algún distraído que lo quiso tuitear mal. Sí, no, hubo gente, uno entiende que no era una noticia, era bueno, la noticia era el cambio metodológico, ¿no? De que aumentó todo eso la pobreza. Pero el tema que sí le decíamos al gobierno anterior es, estabas mirando un Estos problema números. que era el doble. O sea, pusiste un elefante abajo de un microscopio y no veías nada. Porque en definitiva, el problema no es tener 1 de cada 5. El problema es que tenés 1 de cada 3. Por ende, la dotación presupuestal que se requiere para resolver ese problema o para acercarte a resolver ese problema tiene que ser mucho mayor. Te leo una pregunta que nos pagaron por hacer y que viene de esto y que yo también la quiero saber, que es indispensable desplegar esa red de cuidados y acompañamientos para atender lo urgente, pero ¿qué proyectos de cambios estructurales hay? Y Era lo que preguntó Marcos al principio, sí. yo te lo uno esto de los cuidados con un texto que estoy leyendo que se los recomiendo de Nick Sniszek, traducido 2024 por Caja Negra, que se llama El mundo después del trabajo. Que básicamente lo que hace es un análisis de cómo la automatización laboral lo que sí suple son las tareas en las fábricas. Repetitivas, industriales, mecánicas, pero no así en la reproducción social de la vida. Por ejemplo, muestra cómo en el G7, ¿no? Lo que viene en incremento de contrataciones de personal es mucho. Tareas de cuidados, asistentes médicos, de limpieza, o sea, todo eso la automatización no lo está pudiendo superar. O sea, Claro. todo lo que tiene que ver con cuidados, la automatización no lo supera. Sí se está superando, bueno, cómo hacemos autos, cómo hacemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, el mundo de los cuidados parece que por ahora, de acá a 20, 30 años, no va a ser suplido tan fácil por la automatización. Por lo tanto, va a ser un problema, porque además es parte de la economía no remunerada en gran parte, ¿no? Claro. Entonces, te lo uno con esto. ¿Qué políticas estructurales en términos de cuidados se piensa este gobierno? ¿Y cómo pensás vos también el mundo de acá ¿cómo pensás vos Uruguay de acá a 20, 25 años en ese sentido, ¿no? A ver, hay un documento interesante que dejó la OPP en el último periodo de gobierno del Frente anterior, o último gobierno de Tabaré, que era justamente una evaluación primaria de cuáles iban a ser las fuentes de trabajo que iban a ser más fácilmente Automatizables. suplidas por procesos automáticos y digitales, y lo que hacía era una matriz de 4, decía, bueno, hay tareas repetitivas y manuales que pueden ser de alguna manera fácilmente reemplazables y ahí hay un eje de riesgo. Pero después todo lo que dice Marcos, los cuidados, la reproducción simbólica, el afecto, digamos, Que eso también ahora se están enamorando de los chats. Pero bueno, sí, un médico acá comentaba, yo creo que los médicos vamos a perder un poco de estatus porque el tema diagnóstico ya lo puede hacer la IA y las enfermeras van a empezar a ganar Claro, como mucho más. el cuidado importancia. de los primeros años de vida, el acompañamiento educativo, bueno, eso no hay robot que pueda suplirlo. Yo lo que me imagino es un proceso en el cual, en un país como el nuestro, 3,5 millones de habitantes, 30.000 gurises por año, si nosotros no nos ponemos de acuerdo o no encontramos mecanismos, y no apelando al talento ni a la imaginación de los tomadores de decisiones en Uruguay, viendo un poco qué hay en el mundo, decir, bueno, a nivel educativo, ¿qué es lo que funciona? El cuidado, en qué momento suple el acompañamiento educativo, el acompañamiento nutricional, el acompañamiento deportivo, el acompañamiento artístico. No podemos ponernos de acuerdo para 30.000 gurises que nacen por año y cada vez ahora pasamos hacia abajo el umbral de 30.000, nacieron 21.800 el año pasado. Si no podemos ponernos de acuerdo en eso, somos directamente un caso de dudosa viabilidad como país y como nación. Yo creo que tenemos que encontrar esa manera de que esos gurises que nacen en hogares pobres tengan un mínimo de cobertura, y mirá lo que estoy diciendo, un mínimo, no estoy diciendo que se arrimen a un hogar de clase media, estoy diciendo asegurémosle la alimentación, la salud y la educación de los primeros años de vida, para de alguna manera ponernos en carrera. Para que conformen bien su materia gris, por Claro, lo menos, ¿no? exacto. O sea, sí. Y para que tengan de alguna manera la capacidad de ingresar a 3 años, universalizando 3 años, Claro. creo que eso ya debería ser
consenso y hay que ponerlo a instrumentar. A partir de los 3 años vas a un centro educativo de manera obligatoria para prepararte para una trayectoria educativa que claramente discrimina a los que son más pobres con relación a los que son más pudientes, digamos. Y por otro lado, tener en cuenta que dentro de los recursos que tiene el Estado, puede ser que nosotros vayamos de una década de un crecimiento despreciable, de un 1% en promedio, pero que acá hay mucha materia por cortar porque el Estado realmente destina muchos recursos a muchas áreas de política. Entonces, ¿por qué no reorientamos el gasto hacia los lugares donde son prioritarios, particularmente educación y cuidados? Y ahí lo atamos con lo primero, que era el sistema de cuidados es uno de los ejes de discusión de este diálogo que arranca mañana. Y ahí, bueno, veamos cuáles fueron las dificultades que tuvo para arrancar en el último gobierno de Tabaré y qué pasó en el gobierno de la coalición, que directamente se lo desmanteló. ¿Por qué hay actores sociales que entienden, actores sociales y políticos que entienden que un sistema de cuidados es un lujo caro? No, es parte fundamental de la autonomía laboral y económica de las mujeres, la autonomía laboral de muchos sectores de bajos recursos que no se pueden incorporar al mundo del trabajo de una manera efectiva, que no pueden continuar en un proceso de capacitación para que su trabajo valga más. Bueno, todo eso se discute dentro de un sistema de cuidados y yo creo que deberíamos ir por ahí. La matriz de este Uruguay es una matriz estadocéntrica, ballista, de tender al igualitarismo. Bueno, hagamos posible que esa matriz histórica, que pasaron gobiernos y pasaron décadas y nunca la pudieron desmontar del todo, bueno, funcione y sirva para los objetivos que nos ponemos como nación, que es estos gurises, la desigualdad que existe a nivel territorial, ¿no? Un dato nomás de la desigualdad territorial. En Artigas la informalidad laboral es más del 50%, es decir, la mitad de los trabajadores trabajan negro y no tiene aporte. O sea, es casi Paraguay que es el 60. Parecido. Sí, claro. Una locura. Y bueno, y acá tenés niveles de informalidad que son el 20. Bueno, ¿por qué en 500 kilómetros de diferencia? Y esto es Rivera, esto es Artigas, esto es Cerro Largo. ¿Por qué en 500 kilómetros hay tal grado de desigualdad que luego explican otras cosas de la política? Por ejemplo, que la Intendencia sea una agencia colocadora de empleos irregulares. Todo eso está atado a la desigualdad de origen, que es que la gente no consigue un laburo para vivir. Y para financiar todo esto, ¿un impuesto del 1% al 1% más rico de los uruguayos, sí o no? Yo lo que vi de la propuesta del PIT el 1 de mayo es que es 1% para pobreza infantil. Yo creo que ese mecanismo, el tema de la pobreza infantil, yo lo financiaría de otro lado, lo financiaría con otro tipo de prestación, con otro tipo de imposición, de impuesto. Yo creo que hay otros mecanismos hoy en la agenda del gobierno, como por ejemplo el impuesto a las transnacionales, pero también el impuesto posible a los depósitos en el extranjero, que pueden dar incluso más que un 1% del PIB. Y el tema es que nosotros no tenemos forma de eludir la discusión parlamentaria de eso. Entonces, yo creo que este tema es urgente, la plata no puede no estar. Entonces no quiero empantanarme en una discusión en el Parlamento que el gobierno salga derrotado. Y más allá de la discusión táctica, que entiendo que es el argumento, ideológicamente ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero para eso utilizaría el impuesto al patrimonio. O sea, no crearía un impuesto nuevo, mejoraría y ampliaría las capas que hoy existen dentro del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que ya está incorporado a la carga tributaria del país, que viene desde la década del 60. Incluso hay algunos que lo han historiado un poco. Esto arrancó en un colegiado blanco, en el segundo colegiado, luego lo mantuvo el gobierno de Pacheco. El impuesto al patrimonio hoy debería estar recontra perforado. Es un instrumento que de alguna manera decir, bueno, si vos tenés un patrimonio por encima de determinada cantidad de ingresos, bueno, de determinada cantidad de capital, bueno, vas a pagar algo. Y ese algo va en función de las capacidades contributivas que tiene cada uno. Entonces el Frente Amplio sí va a ser una pequeña reforma tributaria. Es que la reforma tributaria siempre vos la estás analizando, por entre otras cosas metiste el tema del impuesto a las transnacionales, que es algo que viene de afuera, digamos, viene del marco de la OCDE. Ahora Estados Unidos está pensando salirse, pero la Unión Europea está adentro, Japón está adentro, muchas potencias económicas están adentro. Entonces, esa plata que están tributando afuera la podrían tributar acá, esas transnacionales que tienen más de 750 millones de ganancia anual.
¿Por qué nos perdemos de que tributen acá cuando algunas de ellas están presentes en el espacio fiscal uruguayo? Me parece que eso sale por un tubo. ¿Y no contradice un poco lo que dijo Orsi en el debate? Orsi lo que dijo fue: no le vamos a aumentar la carga tributaria al uruguayo, al ciudadano. Orsi No dijo, vamos a generar nuevos impuestos. No vamos a generar nuevos impuestos. Nuevos impuestos. Sí. Este es un nuevo impuesto, pero que no lo van a pagar los uruguayos, lo van a pagar las transnacionales. O Si sea, querés, yo estoy muy contento de que Orsi se contradiga. De hecho, O'Donnell se lo advirtió. Che, me parece que se te fue un poquito la mano. No, eso. de hecho también, ayer en el debate me decían, en un debate que tuve, decía, bueno, pero dijeron que no iban a poner más impuestos. A ver, la calle también dijo lo mismo, pero con el COVID le puso un impuesto a los empleados públicos, bueno, a los sueldos de empleados públicos. Acá no hay una pandemia, ¿no? No. Pero esperemos que no venga. Tal vez lo que quiero decir es 30% de niños pobres es una pandemia. Es una pandemia igual, silenciosa. Sí, silenciosa. El tema es que si cambian los márgenes con este mundo loco que tenemos hoy y pasa algo, bueno, evidentemente vos tenés que apelar a la diferente capacidad contributiva que tienen los actores económicos del país. Estados Unidos te clava 50% de aranceles porque sos amigo de Lula. Porque ahora se van a juntar los presidentes progre dentro de un mes. Yo creo que es no generar impuestos nuevos, pero sí mejorar la capacidad y la cobertura de muchos impuestos que hoy están cubiertos. Yo todavía estoy esperando, y esto lo pongo, la devolución de los 2 puntos del IVA con las operaciones de tarjeta de débito, que la retiró, teníamos 4, el gobierno pasado lo bajó a 2, yo estoy esperando que los devuelvan 2. Bueno, pero ahora son gobierno, ustedes la pueden devolver. Sí, estoy esperando, por eso digo, ¿viste? Esas son parte de las contradicciones que tenemos cotidianamente. ¿Estás esperando que O'Donnell lo habilite? Que lo manden y que lo dispongan. ¿Sí te parece que lo van a hacer? ¿Tenés el número de O'Donnell o te lo paso? Lo tengo. ¿Sí? Ya lo hemos hablado también. Ok. Bueno, nosotros... Gabriel, por favor. El 2%. El 2%. Devolvenos el 2%. Te lo pide el presidente de la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos muchísimo por haber participado en este día tan emocionante. Volvió el programa. En este regreso drástico, emotivo de Dopamina. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Y estrenando nuevo mobiliario. Nuevo mobiliario. Ayer era todo decir, ¿vuelve, no vuelve? Yo iba a decir... ¿Voy o no voy? Sí. Gracias por todo, Che. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Y gracias también a Blandengues que